Tenía la intención de mencionarle eso a Huizotl, cuando inmediatamente después de nuestra llegada al corazón y al centro del único mundo, fui llamado a su presencia. Tenía la esperanza de que el regalo de buena voluntad enviado por el Tabasco pudiera inducir al venerado orador a favorecerme con una petición: que Sinjaya y yo fuéramos casados por un sacerdote del palacio de impecable rango y condición. Sin embargo, Aguizotl solamente me lanzó una mirada de sus ojos enrojecidos y gruñó: ¿Cómo se atreve a venir a solicitar de nosotros un favor después de haber desobedecido nuestras órdenes expresas? Honestamente no entendí y dije: ¿Desobedecido, mi señor? Cuando nos trajo la narración de su primera expedición hacia el sur, nosotros le dijimos que permaneciera usted disponible para una discusión posterior. En lugar de eso, usted desapareció y privó a los mexicas de una posible e invaluable oportunidad de conquista. Ahora regresa usted 2 años más tarde, 2 años demasiado tarde, sonsacando con regalos a nuestro padrinazgo en una cosa tan frívola como una boda. Todavía perplejo le dije: le aseguro, señor orador, que yo nunca me hubiera ido si hubiera sospechado que estaba desobedeciendo. Pero, ¿qué oportunidad fue la que se perdió? En sus palabras pintadas contaba cómo su caravana había sido acosada por bandidos mixteca. Levantó la voz con la ira: nosotros nunca hemos dejado que un ataque a nuestros pocheca viajeros quede sin venganza. Él estaba obviamente más enojado conmigo que con los bandidos. Habiendo estado disponible para hacer presión sobre este agravio, nosotros hubiéramos tenido una buena excusa para mandar un ejército contra los mixteca, pero sin tener al demandante. Yo murmuré mis disculpas y bajé la cabeza en señal de humildad, pero al mismo tiempo hice un gesto deprecatorio. Los miserables mixteca, mi señor, poseen muy poco para ser conquistados. Sin embargo, esta vez regreso del extranjero con noticias de un pueblo que sí posee algo de bastante valor y que también ellos merecen castigo, y yo puedo ofrecer la misma excusa válida para ser castigados. Yo fui tratado con más violencia por ellos. ¿Por quiénes? ¿Cómo? ¿Qué es lo que ellos poseen? Hable. Pudiera ser que usted todavía se pueda redimir en nuestra estimación. Le narré cómo había descubierto la montaña de rocas en el mar que servía de parapeto y habitación a los chontaltín o a los xiu o a los desconocidos, esa rama de la tribu guave aislada y perniciosa. Le conté cómo esa gente es la única que sabe cómo, en dónde y cuándo bucear para encontrar los caracoles marinos y cómo hacer que esas feas babosas produzcan un hermoso colorante púrpura profundo que nunca se corre ni se decolora. Sugerí que ese producto único tendría un valor inmensurable en el mercado. Le dije cómo mi guía zapoteca había sido asesinado por los desconocidos y cómo Sinjaya y yo habíamos escapado con dificultad del mismo destino. Durante mi narración, Aguizotl había dejado el trono de piel de oso y empezó a dar grandes zancadas excitadamente alrededor de la habitación. Sí, dijo él sonriendo vorazmente. El ultraje contra uno de nuestros pocheca puede justificar una invasión punitiva y el colorante solo muy bien puede reparar este. Pero ¿por qué nada más avasallar esa tribu de los miserables guave? La tierra de Huascayac tiene mucho más tesoros para ser adquiridos. Hace mucho tiempo, desde los días del reinado de mi padre, los mexica no han humillado a esos altivos zapoteca. Quiero recordar al venerado orador, dije rápidamente, que ni siquiera su padre Moctezuma pudo mantener por mucho tiempo como vasallo de Tenochtitlán a ese pueblo que está tan lejos.
Para poder hacer eso se necesita una guarnición considerable y permanente en ese país. Y para sostener tal guarnición se requiere extender las líneas de suministro, siempre vulnerables de ser cortadas. Aunque fuera impuesto y mantenido un gobernante militar, este nos costaría mucho más de lo que pudiéramos esperar de cualquier botín y tributo. Aguizotl gruñó. Usted siempre parece tener un argumento en contra de los hombres que quieren guerrear. No siempre, mi señor. En este caso, yo le sugeriría que usted adhiera a los zapoteca por aliados. Ofrézcales el honor de pelear al lado de sus tropas cuando usted caiga sobre los bárbaros Guave. Después ponga usted a esa tribu costera bajo tributo, no directamente de usted, sino del señor Cosi Yuela de Huascayac, para que le entreguen a él todo ese colorante púrpura desde entonces y para siempre. ¿Qué? ¿Combatir una guerra y renunciar a sus frutos? Déjeme terminar, venerado orador. Después de su victoria, usted haga un trato por el cual Huascayac se compromete a vender el púrpura a nadie más que a nuestros mercaderes mexica. De esa forma las dos naciones tendrán beneficios, aunque por supuesto nuestros pocheca revenderán el colorante a un precio mucho más elevado. Así usted atará a los zapoteca a nosotros con los vínculos de un comercio creciente y por haber peleado al lado de los mexica por primera vez en una mutua aventura militar. Su mirada fija en mí empezó a ser especulativa. ¿Y si ellos pelean una vez como nuestros aliados, lo podrían hacer otra vez y otra vez? Él me regaló con una mirada casi amistosa. La idea es buena. Daremos la orden de marchar tan pronto como nuestro Tonalpoqui haya escogido un día propicio para eso. Esté listo Tequiamixtli para tomar el mando de los guerreros que se le conferirán. Yo protesté, mi señor, pero yo voy a casarme. Él rezongó Xoquiwi, lo cual es una baja blasfemia. Usted puede casarse en cualquier tiempo, pero un guerrero está siempre sujeto a ser llamado, especialmente uno que tiene un rango de mando. También usted es otra vez la parte demandante de este asunto. Usted es nuestra excusa para invadir las fronteras de Huascayac. Mi presencia física no es necesaria, señor orador. La excusa ya la he dejado bien preparada y le conté cómo había informado de las acciones perversas de los desconocidos al noble gobernante de Tecuantepec y a través de él al señor Bichú de aquellas tierras. Ninguno de los zapotecas siente afecto por esa advenediza tribu Guave, así es que su camino hacia ellos no será impedido. En verdad, es muy probable que Cosi Yuela no necesite ningún halago en lo absoluto para unirse a usted en esa incursión de castigo, mi señor. Hice una pausa y luego le dije con modestia: espero haber hecho lo correcto en la presunción de suavizar un avance entre los asuntos de sus señores, sus ejércitos y sus naciones. Por corto espacio de tiempo no hubo más sonido en la habitación que el tamborilero de los dedos de Aguizotl sobre la tapicería del respaldo de la banca, que sospecho que era de piel humana. Por fin dijo: nos han dicho que su futura novia es incomparablemente bella. Muy bien, ningún hombre que haya hecho ejemplares servicios por su nación debe pedírsele que anteponga los placeres de la guerra a los placeres de la belleza. Usted se casará aquí, en el salón de baile de la corte que nosotros hemos mandado decorar recientemente. Un sacerdote de palacio oficiará. Nuestro sacerdote de la diosa del amor Xochiquetzal, creo, no el de dios de la guerra Huitzilopochtli. Y todos nuestros criados darán el servicio. Invite a todos sus compañeros pocheca, sus amigos, cualquier persona que usted quiera.
Mientras tanto, usted y su mujer vayan alrededor de la ciudad y escojan algún lugar que les guste para fijar su residencia, un lugar que todavía no esté ocupado o que su propietario quiera vender, y ese será el regalo de bodas de Aguizotl. A su debido tiempo, en la tarde del día de mi boda, me aproximé nervioso a la entrada del salón de baile, que estaba atestado de gente y ruidoso, y me detuve lo suficiente para inspeccionar a la multitud a través de mi cristal. Después, lejos de toda vanidad, lo guardé dentro de mi rico y nuevo manto antes de poner un pie en la habitación. Había visto la nueva decoración del vasto vestíbulo, pinturas, murales que podía reconocer aún sin firma, ya que en esa multitud de nobles, cortesanos y plebeyos privilegiados había un hombre alto que, aunque me daba la espalda en esos momentos, podía reconocer como el artista Yey Ecatl Pocuía Chimali. Me abrí paso entre la gente. Algunos estaban parados, platicando locuazmente y bebiendo en copas doradas. Otros, la mayoría mujeres nobles de la corte, ya estaban arrodilladas y sentadas alrededor de incontables manteles bordados con hilos de oro que se habían extendido sobre el piso alfombrado. La mayoría de la gente se movía para darme una palmada en la espalda y para estrechar mi mano, sonriendo y murmurando palabras de felicitación. Sin embargo, como lo requería la tradición, yo no decía o no hacía ningún gesto de reconocimiento. Fui a la parte de enfrente del salón en donde se había extendido el más elegante mantel de todos sobre un elevado tablado y en donde un número de hombres me esperaban, entre ellos el güey Tlatoani Aguizotl y el sacerdote de Xochiquetzal. Después de que me saludaron, los artistas de la casa de canto empezaron a tocar música. En la primera parte de la ceremonia, en la que se había introducido a la edad viril, había pedido a 3 viejos pocheca que me hicieran ese honor y en aquellos momentos estaban sentados en el tablado, ya que sobre el mantel se habían puesto platones llenos de tamaltín calientes y potentes octli, y como estaba prescrito que los padrinos se fueran después de ese primer ritual, los 3 viejos se habían despachado a sí mismos, a tal extremo que era completamente notorio que se encontraban ahitos, borrachos y medio dormidos. Cuando se hizo silencio en todo el salón y solo la música se podía oír, Aguizotl, el sacerdote y yo nos paramos juntos. Quizás supongan ustedes que un sacerdote de una diosa llamada Xochiquetzal, por lo menos, podría ser limpio en sus hábitos, pero aquel estaba tan profesionalmente mugroso, desgreñado y hediondo como cualquier otro. Y como cualquier otro, se aprovechó de la ocasión para hacer un discurso tediosamente largo, más lleno de advertencias horrorosas acerca de las trampas del matrimonio que la mención de cualquiera de sus placeres. Finalmente terminó y Aguizotl habló dirigiéndose a 3 viejos sentados a sus pies, quienes sonreían borrachos y sentimentales, unas cuantas palabras directas. Señores Pocheca, su compañero mercader desea tomar por esposa. Miren ese Xeloloni que les doy. Este es el signo de que Chicomitziltzochitl Tliteltic Mixtli desea terminar por sí mismo con los días de su irresponsable soltería. Tómenlo y déjenlo libre para ser un hombre en toda su virilidad. El viejo, que no tenía pelo, aceptó el Xelononi, que era una pequeña hacha casera, siendo yo un plebeyo común en su ceremonia de casamiento. El Xeloloni hubiera sido un simple utensilio de mango de madera y cabeza de pedernal, pero aquel tenía un mango de plata sólida y un filo de fino jade,
El viejo lo blandió en su mano, eructó sonoramente y dijo: Hemos oído, venerado orador, nosotros y todos los presentes, hemos oído el deseo del joven Tlilectic Mistli, que de aquí en adelante sobrellevará todos los deberes, las responsabilidades y privilegios de la virilidad, como usted y él lo desean que así sea. Borracho como estaba, hizo un dramático movimiento con el Xelononi y estuvo a punto de cortar el pie que le quedaba a su colega cojo. Después los tres hombres se levantaron y se fueron llevándose el hacha simbólica. El hombre cojo iba saltando sobre su pie entre los otros dos y todos ellos se bamboleaban al ir saliendo de la habitación. No hacía mucho que se había ido cuando oímos el clamor de la llegada de Sinjalla al palacio. La multitud de plebeyos de la ciudad que se apiñaban fuera del edificio le gritaban: «Muchacha feliz, muchacha afortunada». Todos los arreglos habían sido hechos a su debido tiempo, porque ella había llegado exactamente cuando el sol se ocultaba, como era lo apropiado. El salón de baile, que se había ido quedando gradualmente oscuro durante la ceremonia preliminar, entonces empezó a iluminarse de luces doradas conforme los sirvientes fueron prendiendo alrededor las antorchas de madera de pino en los ángulos que a intervalos se encontraban en las paredes pintadas. Cuando el vestíbulo estaba resplandeciente de luz, Sinjalla cruzó la entrada, escoltada por dos damas de palacio. Estaba permitido a una mujer en su boda, solo esa vez en su vida, embellecerse en un extremo utilizando todas las artes con afeites de las Aullanimi cortesanas, coloreando su pelo, aclarando su piel, enrojeciendo sus labios. Pero Sinjalla no necesitaba de tales artificios y no había utilizado ninguno. Llevaba una simple blusa y falda de un virginal amarillo pálido y había seleccionado para esa ocasión las tradicionales festones de plumas a lo largo de sus brazos y pantorrillas. Las largas plumas blanquinegras de un pájaro, obviamente para resaltar el blanco mechón de su largo y flotante pelo negro. Las dos mujeres la guiaron hasta el entablado a través de la multitud que murmuraba de admiración, y ella y yo nos paramos uno frente al otro. Ella se veía tímida y solemne como lo requería la ocasión. El sacerdote tomó uno de los asistentes dos objetos y nos dio uno a cada de nosotros, una cadena de oro de la que pendía una bola de oro perforada en cuyo interior se quemaba un poco de copal e incienso. Yo levanté mi cadena y balanceé la bola alrededor de Sinjalla, dejando una voluta olorosa de humo azul flotante alrededor de sus hombros. Después me incliné un poco y ella hizo lo mismo, parada en las puntas de sus pies. El sacerdote nos recogió los dos incenciarios y nos pidió que nos sentáramos lado a lado. En ese momento deberían de haber salido de entre la multitud nuestros parientes y amigos trayéndonos regalos. Como ninguno de los dos teníamos, solamente se acercaron Glotón de Sangre y Coscal y la delegación de la casa de los Pocheca. Todos ellos, cada uno en su turno, besaron la tierra delante de nosotros y dejaron enfrente sus diversos regalos. Los de Sinjalla eran vestiduras, blusas, faldas, chales y cosas por el estilo, todas ellas de la más fina calidad. Para mí, también cierta cantidad de ropa, además de una cantidad estimable de armas, una maquiahuatl bien labrada, una daga, unas de flechas. Después, cuando los donantes se habían retirado, llegó el momento en que Ahuizotl y una de las mujeres nobles que había escoltado a Sinjalla
por turnos nos cantaran la rutina de consejos paternales y maternales acerca del matrimonio. En una voz monótona y sin emoción, Aguizot me previno, entre otras cosas, de no seguir acostado después de haber escuchado el canto del pájaro tempranero, papán, sino levantarme inmediatamente y ponerme a trabajar. La madrina de Sinyaya le recitó un copioso catálogo de obligaciones maritales y a mí me pareció que dijo absolutamente todo, incluyendo su receta favorita para hacer tamaltín, como si eso hubiera sido una señal. Un sirviente llegó portando un platón vaporoso de maíz y rollos de carne fresca y lo puso delante de nosotros. El sacerdote hizo un gesto y Sinyaya y yo tomamos un pedacito de tamal caliente y nos lo dimos mutuamente, que por si ustedes nunca lo han tratado les diré que no es una acción fácil de hacer. Mi barbilla quedó bien engrasada y la nariz de Sinyaya corrió la misma suerte, pero cada uno de nosotros por fin llegó a comer un poquito de las otras ofrendas. Mientras hacíamos esto, el sacerdote empezó con otra arenga larga y rutinaria, con la cual no los aburriré. Todo terminó cuando él se inclinó hacia nosotros, tomando una punta de mi manto y otra punta de la blusa de Sinyaya y las amarró juntas. Estábamos casados. La suave música de pronto sonó fuerte y festiva, y gritos de alegría nos propagaron entre los invitados allí reunidos, y desde esos momentos toda esa rígida ceremonia podía relajarse dentro de la jovialidad. Los sirvientes se movían con rapidez por todo el salón, repartiendo entre los manteles platones de tamaltín y jarras de ocli y chocolate. Cada uno de los invitados esperaba para entonces poder engullir y emborracharse hasta que las antorchas fueran apagadas al amanecer o hasta que los hombres cayeran inconscientes y fueran llevados a casa por sus mujeres y sus esclavos. Sinyaya y yo comeríamos, sí, pero delicadamente, y luego seríamos guiados discretamente. Todo el mundo pretendería que éramos invisibles a nuestra recámara de bodas, que estaba escaleras arriba en una parte del palacio, dispuesta por Aguizotl para nosotros. Sin embargo, en esos momentos yo rompí la tradición. Discúlpeme un momento, querida, le susurré a Sinyaya y me levanté para cruzar el salón. El venerado orador y el sacerdote me vieron con perplejidad y sus bocas se abrieron dejando ver pedazos de tamal a medio masticar. Sin duda en mi larga vida he sido odiado por muchas personas, ni siquiera sé por cuántas, pero nunca me he preocupado en contarlas o recordarlas. Pero en esos momentos tenía, en esa noche, en ese mismo salón un enemigo mortal. Un enemigo declarado e implacable y con sus manos ya manchadas de sangre. Chimali había mutilado y matado a varias personas que me eran queridas. Su próxima víctima sería, antes que yo, Sinyaya. El haber asistido a nuestra boda era su modo de amenazar y su desafío a que hiciera algo por detenerlo. Mientras caminaba en busca de Chimali, dando vueltas alrededor de los 4 ángulos que componían los grupos de invitados sentados, estos empezaron a dejar de parlotear hasta que se hizo un silencio expectante. Incluso los músicos bajaron el sonido de sus instrumentos para prestar atención. Al fin el silencio que imperaba en la habitación fue roto por un sonido colectivo cuando con mi mano golpeé y mandé muy lejos el vaso dorado que Chimali se llevaba a los labios, estrellándose musicalmente contra sus pinturas murales. «No bebas mucho», le dije, y todos lo oyeron. «Necesitarás una mente clara en la mañana». Al amanecer, Chimali
en el bosque de Chapultepec, solamente nosotros dos, pero con cualquier clase y número de armas que tú quieras, a muerte. Me miró con una mezcla de disgusto, desprecio y cierta diversión, y luego miró a sus vecinos que engullían a su alrededor. En privado hubiera podido rehusar ese desafío o poner condiciones e incluso evitarlo humillándose. Pero como ese desafío fue acompañado de un golpe insultante que había sido visto y oído por cada uno de los ciudadanos más importantes de Tenochtitlán, él se encogió de hombros, alcanzó la copa de Oakley de otra persona, la levantó en un saludo perverso y dijo claramente: Chapultepec al amanecer, a muerte. Se lo bebió de un trago, se levantó y salió orgullosamente del salón. Cuando regresé al tablado, la multitud empezó a murmurar y a platicar otra vez detrás de mí, pero de algún modo su charla se oía como sosuzgada y atemorizada. Sinyanya me miró con perplejidad, pero no me preguntó nada ni se quejó de que hubiera convertido una ocasión tan feliz en otra cosa. El sacerdote, sin embargo, me vio con una mirada funesta de mal de ojo y empezó: Muy poco auspiciable, joven. Cállese, gruñó entre dientes el venerado orador, y el sacerdote cerró la boca. Ahuizotl me dijo a través de los dientes: su repentina entrada a la madurez y el desposorio ya le han trastornado. Yo dije: no, mi señor, estoy cuerdo y tengo una buena razón para... ¿Razón?, dijo interrumpiéndome sin levantar la voz, lo cual hacía que ésta sonara todavía más iracunda que si estuviera gritando. ¿Una razón como para hacer un escándalo público en el día de su boda? ¿Una razón como para haber echado a perder una ceremonia arreglada para usted como si fuera nuestro propio hijo? ¿Una razón como para agredir a nuestro palaciego e invitado personal? Siento mucho si le he ofendido a mi señor, dije, pero añadí con obstinación: mi señor hubiera pensado aún más mal de mí si yo hubiera pretendido no darme cuenta de la burla que un enemigo me hacía con su presencia. Sus enemigos son su problema. El artista de palacio es nuestro, y usted lo ha amenazado de muerte. Y mire allá, él todavía no ha terminado de decorar toda una pared de este salón. Yo dije: puede ser que la termine todavía, mi señor orador. Chimali era un luchador mucho más capacitado que yo cuando los dos estuvimos juntos en la Casa del Desarrollo de la Fuerza. Así es que en lugar de perder a nuestro artista de palacio, nosotros perderíamos entonces al consejero por cuyo consejo y al demandante por cuyo patrocinio. Nosotros estamos preparándonos para marchar dentro de una nación extranjera y todavía... En esa media voz baja y amenazante me dijo: le prevengo ahora, y una prevención del güey Tlatoani-Huizotl no es como para tomarse a la ligera. Si cualquiera de los dos muere mañana, ya sea nuestro valioso pintor Chimali o Mixli, quien ocasionalmente nos ha dado valiosos consejos, será Mixli a quien culpemos, será Mixli a quien pagará, aunque él fuese el que muriera. Muy despacio, para que no pudiera equivocarme de lo que quiera decir, volvió sus ceñudos ojos hacia Sinyanya. Deberíamos de estar rezando, dijo Sinyanya con suavidad. Estoy rezando, le dije honesta y fervientemente. Nuestra recámara contenía todos los muebles necesarios, excepto la cama, que no nos sería entregada hasta 4 días después de la ceremonia. Los días y las noches intermedias se suponía que debíamos pasarlas ayunando, refrendándonos los dos en la alimentación y en la consumación de nuestra unión.
mientras rezábamos a nuestros dioses favoritos para que fuéramos buenos el uno con el otro y para que nuestro matrimonio llegara a ser un matrimonio feliz. Pero yo estaba silencioso y devotamente empeñado en otra clase muy diferente de plegaria. Solo estaba pidiendo a todos los dioses existentes que Sinyanya y yo pudiéramos sobrevivir a la mañana siguiente para poder tener un matrimonio. Antes ya esa, de la cual era muy posible que no pudiera salir adelante sin importar lo que hiciera. Si por una proeza o buena fortuna o porque mi tonal así lo destinara, pudiera acertar a matar a Chimali, entonces podría escoger entre dos cosas. Podría regresar al palacio y dejar que Ahuizotes me ejecutara por haber instigado el duelo, o podría huir y dejar a Sinyaya para ser castigada sin duda, en una forma horrible. La tercera circunstancia previsible era que Chimali me pudiera matar por su conocimiento superior en armas, o porque yo contuviera mi brazo al tratar de matarlo, o porque su tonal era más fuerte, en cuyo caso yo estaría más allá del castigo de Ahuizotl y él dejaría caer su furor sobre mi querida Sinyaya. El duelo terminaría en una de esas tres eventualidades y cada una de ellas era como para no pensarse. Pero no había otra posibilidad. Que simplemente no me presentara en el bosque de Chapultepec al amanecer. Mientras pensaba en lo impensable, Sinyaya quietamente estaba desempaquetando el pequeño equipaje que habíamos traído. Su exclamación de júbilo me hizo despertar de un lóbrego ensueño. Levanté mi cabeza de entre mis brazos para ver qué había encontrado en uno de mis cestos. La antigua figurita de barro de Xochiquetzal, la que yo había guardado desde la desgracia de mi hermana. La diosa que nos veía cuando nos casamos, dijo Sinyaya sonriendo. La diosa que te hizo para mí, dije. Ella, la que gobierna toda belleza y amor. Deseaba que su estatua fuera un regalo de sorpresa para ti. Oh, si lo es, dijo ella fielmente, tú siempre me estás sorprendiendo. Temo que no todas mis sorpresas han sido placenteras para ti, como mi desafío con Chimali esta noche. No conozco su nombre, pero me parece haberlo visto antes, o alguien parecido a él. Fue a él al que viste, aunque me imagino que él no se vestía como un elegante cortesano en aquella ocasión. Déjame explicarte y tengo la esperanza de que tú comprenderás por qué tuve que echar a perder nuestra ceremonia de bodas, porque no pude posponer lo que hice y lo que tengo que hacer todavía. Mi explicación instantánea de la figurita de Xochiquetzal, unos momentos antes, que había deseado que fuera un recuerdo de nuestra boda, fue una mentira blanca que le conté a Sinyaya. Sin embargo, en esos momentos en que le contaba mi vida pasada, entonces sí fui culpable de algunas omisiones deliberadas. Empecé con la primera traición de Chimali cuando él y Tlali se negaron a ayudar a salvar la vida de Tzitzilini y dejé algunos huecos en mi narración como el porqué de que la vida de mi hermana había estado en peligro. Yo le conté cómo Chimali, Tlali y yo nos habíamos encontrado otra vez en Texcoco y, omitiendo algunos de los detalles más horribles, cómo había disimulado para poder vengar la muerte de mi hermana, cómo, por cierta piedad o cierta debilidad, había quedado satisfecho con dejar caer la venganza solo en Tlaltli, dejando escapar a Chimali, y cómo desde entonces él continuamente me ha pagado ese favor de molestándome a mí y a los míos. Y al final dije, tú misma me contaste cómo pretendió ayudar a tu madre cuando... Sinyaya jadeó. Él fue el viajero quien atendió, quien mató a mi madre y a tu... Él es, dije, cuando ella discretamente hizo una pausa. ¿Y por qué ha pasado todo eso?
Cuando lo vi sentado arrogantemente en nuestra fiesta de bodas, determiné que él no mataría más. Ella dijo casi con fiereza: en verdad que debes enfrentarle y superarlo, no importa lo que el venerado orador dijo o lo que haga. Pero si los guardias no te dejan salir del palacio al amanecer. No, Aguizotl no conoce todo lo que te he dicho. Él cree que es un asunto de honor. Él no me detendrá. Te detendrá a ti en mi lugar. Y es por eso que mi corazón sufre. No por lo que me pudiera pasar a mí, sino por lo que tú pudieras sufrir por mi impetuosidad. Si Anaya pareció resentir eso último, ¿piensas que soy menos valerosa que tú? Cualquier cosa que pase en el campo de duelo y cualquier cosa que venga después, yo estaré esperando con gusto. Ya lo he dicho. Ahora que si tú detienes tu mano, Sa, es lo que estás utilizando como una excusa y no podría vivir contigo después. Yo sonreí tristemente. Así es que la cuarta y última elección no fue escogida por mí. Meneé mi cabeza y la tomé tiernamente entre mis brazos. No, dije con un suspiro, no detendré mis manos. Nunca pensé que lo harías, dijo ella, como si fuera un hecho de que al casarse conmigo se hubiera casado con un campeón águila. Ahora no queda mucho tiempo para el amanecer. Recuéstate un rato y apoya tu cabeza en mí. Duerme mientras puedas. Parecía que apenas había puesto mi cabeza sobre su pecho suave cuando escuché unos golpecitos discretos en la puerta y la voz de Coscal llamándome. Mixtli, el cielo palidece. Es tiempo. Me levanté, mojé mi cabeza en una vasija de agua fría y arreglé mis vestidos arrugados. Él acaba de partir desde el atracadero, me dijo Coscal. Quizás intenta tenderte una emboscada. Entonces solo necesitaré armas para pelear de cerca, no para arrojar, dije. Trae mi lanza, mi daga y mi maquiahuitl. Coscal corrió y yo pasé unos momentos amargos y dulces diciéndole adiós a Sinyaya. Mientras ella me decía palabras para darme valor y asegurarme de que todo iba a salir bien, le di un último beso y bajé la escalera en donde Coscal me estaba aguardando con las armas. Había esperado que el glotón de sangre también se presentara, pero él no estaba, ya que él había sido el maestro Coachic que nos enseñara a ambos, a Chimali y a mí, en la casa del desarrollo de la fuerza. No hubiera sido bien visto que él diera consejos o a uno apoyo moral o ninguno a los dos, cualesquiera que fueran sus sentimientos acerca del duelo. Los guardias de palacio no hicieron ningún movimiento para impedirnos salir fuera de la puerta que conducía a través del muro de la serpiente dentro del corazón del único mundo. El sonido de nuestras sandalias sobre el piso de mármol hacía eco de ida y vuelta desde la gran pirámide hasta los numerosos edificios menores. La plaza se veía mucho más inmensa que de lo ordinario en esa temprana mañana. Entre la luz aperlada y la soledad, no había más gente que unos pocos sacerdotes renqueando a sus deberes en el amanecer. Dimos vuelta a la izquierda en el portón del lado oeste del muro de la serpiente y fuimos a través de calles y sobre puentes de canales a la orilla de la isla más cercana a tierra firme. En el atracadero ordené que me dieran una de las canoas reservadas al palacio, y Coscal insistió en remar y llevarme a través de esa extensión no muy ancha de agua para que yo pudiera conservar la fuerza de mis músculos. Nuestro acali golpeó la orilla, al pie de la colina llamada Chapultepec, en el lugar en que el acueducto se arquea desde la colina hasta la ciudad.
Arriba de nuestras cabezas los rostros esculpidos de los venerados oradores Ahuizotl, Tizoc, Azcayatl y el primer Moctezuma. Nos miraban desde lo que antes había sido una roca natural. Otra canoa ya estaba allí, su cuerda amarrada estaba sostenida por un paje de palacio, quien apuntando hacia arriba y hacia un lado de la colina dijo cortésmente: «Él le espera en el bosque, mi señor». Yo le dije a Coscal: «Tú espera aquí con el otro paje de armas. Pronto sabrás si te necesito más tarde o no». Puse la daga de obsidiana en la cintura de mi taparrabo. Tomé mi espada de filo de obsidiana en mi manto derecha y en la izquierda la lanza con punta de obsidiana. Fui a la cumbre del risco y miré hacia abajo, hacia el bosque. Ahuizotl había empezado a hacer un parque de lo que en toda forma había sido un bosque silvestre. Ese proyecto no sería terminado por varios años todavía. Los baños, las fuentes, las estatuas y demás, pero la floresta ya había sido cortada en su densidad para dejar solamente en pie los incalculablemente viejos y grandes ahuehuetes, cipreses y la alfombra de pasto y flores silvestres que crecían en sus profundidades. Como yo estaba en esos momentos en la parte alta del risco, esa alfombra era casi invisible para mí, y los poderosos cipreses parecían pararse sin raíces mágicamente en la neblina azul pálida que se proyectaba en el suelo mientras Tonatiuh se levantaba. Chimali hubiera podido pasar igualmente invisible para mí si hubiera escondido en cualquier parte bajo esa neblina. En lugar de eso, en cuanto utilicé mi topacio, vi que había escogido yacer desnudo a lo largo de una rama gruesa de un ciprés, la cual colgaba horizontalmente como a la mitad de mi estatura, más arriba del nivel del suelo. De momento eso me confundió. ¿Cómo era posible una emboscada tan sencilla? ¿Por qué estaba sin ropa? Cuando capté su intención, creo que debí de haber sonreído como un coyotl. En la recepción de la noche anterior, Chimali no me había visto ni una vez utilizar mi cristal para ver, y era obvio que nadie le había informado que tenía ese objeto artificial para mejorar mi visión. Se había quitado su ropa de brillantes colores para que su cuerpo se confundiera con el color pardo oscuro del ciprés. Creía que de esa manera sería invisible a su viejo amigo Topo, su compañero de estudios, perdido en niebla, mientras yo iría tentaleando y buscando entre los árboles. Lo único que tenía que hacer era esperar allí a salvo hasta que, entre mis tanteos vacilantes y cegatones, pasara al fin debajo de él. Luego, balanceando su maquiahuitl hacia abajo de un solo golpe, yo estaría muerto. Por un instante sentí que había sido casi injusto de mi parte tener la ventaja de mi cristal, con el cual había descubierto dónde estaba. Pero luego pensé, debe estar muy contento de que yo haya estipulado que nos encontráramos aquí. Después de haberme despachado, él se vestiría y regresaría a la ciudad para contar cómo nos habíamos enfrentado cara a cara bravamente y cómo habíamos tenido un duelo salvaje y caballeroso antes de que al fin me hubiera vencido. Conociendo bien a Chimali, estaba seguro de que incluso se haría unos cortes pequeños para hacer su historia más verídica. Así es que ya no tuve ni la menor remordimiento de lo que iba a hacer. Volví a poner el topacio dentro de mi manto, dejé caer mi maquiahuitl en el suelo y con ambas manos tomé el mango nivelado de mi lanza y me adelanté en la niebla del bosque. Caminé despacio y astutamente como él esperaría del inepto luchador perdido en niebla. Mis rodillas flexionadas, mis ojos como ranuras, como los de un topo. Por supuesto que no fui directamente hacia su árbol, sino que empecé a dar vueltas a uno que estaba a un lado, buscando entre una hilera de árboles a la misma distancia.
Después me volví a lo largo de otra hilera. Cada vez que yo me aproximaba a un árbol buscaba lo más lejos posible dando golpes de ciego con mi lanza alrededor del lado opuesto del tronco antes de moverme más lejos. Sin embargo, había tomado nota mentalmente del lugar en donde se escondía y la posición de la rama en que yacía. Cuando inevitablemente me acerqué a ese lugar, empecé gradualmente a levantar mi lanza de su posición horizontal hasta que la llevé completamente derecha enfrente de mí, apuntando hacia arriba, como glotón de sangre me había enseñado en la selva, para desanimar a los jaguares que yacían en las ramas esperando para dejarse caer, exactamente como Chimale lo estaba haciendo en esos momentos. Con mi arma en esa posición, me aseguré de que él no pudiera deslizarse frente a mí. Él tenía que esperar hasta que la punta de mi lanza y yo pasáramos un poco más allá, debajo de él, y luego golpearme en la parte de atrás de mi cabeza o en el cuello. Me aproximé a su árbol como lo había hecho con los otros, agachado y despacio, andando a hurtadillas, continuamente volviendo mi rostro ceñudo y atisbado de lado a lado, manteniendo mi mirada cegatona al mismo nivel, sin mirar nunca hacia arriba. En el momento en que llegué bajo su rama, sostuve mi arma con las dos manos y al pasar la lancé hacia arriba y hacia atrás con todas mis fuerzas. Hubo un momento en que mi corazón dejó de latir, ya que la punta de mi lanza nunca lo tocó. Se detuvo antes de haber tocado su carne, pues cayó con un crack sobre la rama e hizo que con el golpe mis brazos se sintieran entorpecidos. Sin embargo, Chimali debió de estar balanceando su macahuitl en ese mismo momento, ya que simultáneamente perdió el equilibrio. Por el golpe que le di a la rama, él salió disparado, cayendo exactamente detrás de mí y sobre sus espaldas. El aire de sus pulmones se salió mientras su macahuitl saltaba de su mano. Me volteé con rapidez y lo golpeé en la cabeza con el mango de mi lanza, dejándolo inanimado. Me incliné sobre él para darme cuenta de que no estaba muerto, pero de que sí estaría inconsciente por un tiempo. Así es que simplemente recogí su espada y volví hacia el risco, en donde recuperé mi espada y me volví a juntar con los dos jóvenes pajes de armas. Coscal dio un pequeño grito de alegría cuando me vio cargando el arma de mi oponente. «Sabía que lo matarías, Mixtli». «No, no lo hice», dije. «Lo dejé sin sentido, pero cuando despierte lo peor que puede sufrir será un dolor de cabeza. Si es que despierta. Una vez te prometí hace mucho tiempo que cuando llegara el momento de ejecutar a Chimali, tú decidirías en qué forma se haría». Saqué mi daga de la banda de mi cintura y se la entregué. El paje nos miraba con fascinación horrorizada. «Guía a Coscal hacia el bosque. Tú lo encontrarás con facilidad. Ve y dale lo que se merece». Coscal asintió con la cabeza y con la daga en la mano se alejó de mi vista, risco abajo. El paje y yo esperamos. Su rostro estaba descolorido y contorsionado y tragaba saliva en un esfuerzo de no sentirse enfermo. Cuando Coscal regresó, antes de que llegara lo suficiente cerca como para hablar, pudimos ver que su daga ya no estaba lustrosamente negra, sino brillantemente roja. Sin embargo, él denegó con su cabeza al aproximarse y dijo: «Lo dejé vivir, Mixtli». Yo exclamé: «¿Cómo? ¿Por qué?». «Anoche escuché las palabras amenazantes del venerado orador. Estuve tentado a hacerlo, teniendo a Chimali indefenso delante de mí, pero no lo maté,
ya que él todavía vive. El señor orador no puede desahogar demasiado su ira contra ti. Solo le quité esto a Chimali. Él tenía su puño convulsivamente apretado hasta que lo abrió para que yo pudiera ver 2 glóbulos relucientes y viscosos y una cosa blanda, rojiza, cortada más o menos a la mitad de su extensión. Le dije al miserable paje que hacía esfuerzos por no vomitar. ¿Ya oíste? Él vive. Sin embargo, necesitará de tu ayuda para regresar a la ciudad. Ve y trata de detener su hemorragia y espera a que recobre el sentido. Así es que el hombre Chimali vive, dijo Aguizote con frialdad. Si es que usted puede llamarle a eso vida, así es que usted cumplió con nuestra prohibición de no matarlo, por lo menos de no matarlo completamente. Así es que usted espera con alegría que nosotros no nos sintamos ofendidos y no nos venguemos como lo prometimos. Yo no dije nada prudentemente. Nosotros le concedemos que usted obedeció nuestra palabra, pero no comprendió muy bien lo que nosotros dijimos en silencio. ¿Y qué es eso? ¿Qué uso mundano podemos darles a ese hombre en la condición presente? Para entonces ya me había resignado a ser en todas las entrevistas con el Huaytlatone el foco de su mirada beligerante. Otros temblarían y se desanimarían bajo el influjo de esa horrible mirada, pero yo ya lo tomaba como una cosa usual. Yo le dije, quizás si el venerado orador quisiera escuchar mis razones por las que tuve que desafiar al artista de palacio, mi señor pudiera sentirse inclinado a ver con más benevolencia el trágico duelo que tuvo lugar. Él solo gruñó y tomé eso como permiso para que hablara. Le conté mucho de la misma historia que la que había contado a Sinyaya, solo que esa vez omití mencionar todo lo relacionado con Texcoco, ya que todo eso había estado íntimamente ligado con su difunta hija. Cuando concluí con la narración de cómo Chimali había matado a mi hijo recién nacido y de ahí mis temores por mi recién adquirida esposa, Aguizote gruñó otra vez, luego meditó sobre el asunto, y por lo menos fue lo que supuse antes de su hosco silencio, y al fin dijo: nosotros no empleamos al artista Chimali por su vil amoralidad o a pesar de ella, o por sus peculiares pretensiones sexuales, su naturaleza vengativa, su tendencia a la traición. Nosotros solo lo empleamos por sus pinturas, que él hace mucho mejor que cualquier otro pintor en nuestros días y en épocas pasadas. Por supuesto que usted no mató al hombre, pero ciertamente que usted mató al artista. Ya que le han sacado los ojos de las cuencas, no podrá pintar más. Ya que su lengua fue cortada, él ni siquiera puede decir a ningún otro de nuestros artistas el secreto de la composición de esos colores únicos que él inventó. Yo me quedé callado, pensando solamente y con satisfacción que tampoco podría el mundo y el ciego Chimali revelar jamás al venerado orador que yo había sido quien causó la desgracia pública y la ejecución de su hija mayor. Él continuó como si estuviera resumiendo el caso a favor y en contra de mí. Nosotros todavía estamos encolerizados con usted, pero debemos aceptar como una mitigación las razones que nos ha dado por su conducta. Debemos aceptar que era un asunto de honor ineludible. Tenemos que aceptar que usted obedeció nuestra palabra dejando que el hombre viviera, y nosotros sostendremos también nuestra palabra. Usted queda libre de todo castigo. Yo dije sincera y agradecidamente: gracias, mi señor. Sin embargo, ya que nosotros hicimos nuestra amenaza en público y toda la población lo sabe en estos momentos, alguien debe expiar por la pérdida de nuestro artista de palacio. Detuve el aliento, pensando en que seguramente sería Sinyaya, pero solo dijo con indiferencia: bien,
Ya pensaremos en eso. La culpa caerá sobre alguna nulidad disponible, pero todos sabrán que nuestras amenazas no se las lleva el viento. Dejé salir mi aliento retenido. Él tenía razón. Aunque sonaba inhumano, realmente no podía sentir pena o culpa a favor de esa víctima desconocida, quizás un esclavo rebelde que moriría por el capricho de ese tirano orgulloso. Aguizotl concluyó diciendo: su viejo enemigo será expulsado de palacio tan pronto como el Ticitl haya terminado de vendar sus heridas. Chimali tendrá que vivir en un basurero como cualquier pordiosero callejero en el futuro. Usted ha tenido su venganza, Mixtli. Cualquier hombre preferiría estar muerto a estar como usted dejó a ese hombre. Ahora salga de mi vista antes de que me arrepienta. Vaya con su mujer, que probablemente debe estar muy preocupada por su bienestar.